¿Por qué parece que los ricos siempre pagan menos impuestos? Seguro que alguna vez has oído frases como: los ricos tienen trucos para no pagar a Hacienda, montan empresas y ya está, se llevan el dinero fuera, todo es legal porque tienen buenos asesores. Pero la realidad es más interesante. Las personas con grandes patrimonios no suelen pagar menos impuestos por un único truco, sino porque planifican cada decisión económica antes de tomarla. Y ahí hay una línea roja muy importante. Una cosa es planificación fiscal legal y otra muy distinta es fraude fiscal. La agencia tributaria define el fraude fiscal como ocultar, disfrazar o manipular la capacidad económica para no ingresar lo que corresponde según la ley. Así que en este vídeo vamos a ver qué hacen los ricos para pagar menos impuestos, qué parte es legal, qué parte es discutible y qué puede aprender cualquier contribuyente de todo esto. Buenas familia, soy Antonio Vargas, divulgador y estratega de contrainteligencia fiscal. Llevo más de 15 años preparando a la élite de la agencia tributaria, inspectores, técnicos y agentes de Hacienda. Yo enseño a los que te vigilan. Sé que miran, que ignoran y qué alarmas informáticas saltan. Te enseño las reglas del juego desde dentro, con una estrategia de contrainteligencia fiscal. Rechazo la elusión fiscal agresiva y me enfoco en estrategias de optimización y contrainteligencia fiscal potentes dentro de la legalidad española más estricta. Y en este canal hablamos de fiscalidad, empresa, planificación patrimonial de una forma clara, práctica y aplicable. Si quieres que sea tu arquitecto fiscal, abajo os dejo el enlace. Y hoy vamos con una pregunta que genera mucho interés. ¿Qué hacen los ricos para pagar menos impuestos? No vamos a hablar de esconder dinero ni de hacer trampa. Vamos a explicar cómo funciona la planificación fiscal de los grandes patrimonios y por qué Hacienda presta cada vez más atención a estas operaciones. De hecho, la agencia tributaria ha desarrollado actuaciones específicas de control sobre los grandes patrimonios y contribuyentes de especial relevancia. La primera gran diferencia es esta. La mayoría de personas piensan en los impuestos cuando ya ha cobrado. Las grandes fortunas piensan en los impuestos antes de cobrar, antes de vender, antes de invertir y antes de heredar. Por ejemplo, antes de vender una empresa, un inmueble o una cartera de inversión, analizan cuánto van a tributar, en qué momento conviene hacer la operación, si existen reducciones o exenciones aplicables, si compensa vender ahora o esperar, y si la operación debe hacerla una persona física o una sociedad. Y qué consecuencias tendrán tanto en el IRPF, en sociedades, en patrimonio, en sucesiones y en donaciones. Y aquí no hay magia, hay anticipación. Y esta es una de las mayores lecciones. Pagar menos impuestos legalmente empieza antes de hacer la operación, no después. Después es tarde. Uno de los mitos más repetidos es: los ricos montan una sociedad y así pagan menos. A veces puede ser cierto, pero cuidado, porque no es tan simple. Una sociedad puede tener sentido cuando hay una actividad económica real, empleados, medios materiales, facturación, inversiones o una estructura empresarial auténtica. Pero una sociedad no puede utilizarse simplemente como una pantalla para ocultar rentas personales o para transformar artificialmente ingresos personales en ingresos empresariales. Ahí es donde pueden aparecer los problemas. Por ejemplo, si una persona cobra por su trabajo personal pero intenta facturarlo a través de una sociedad sin estructura real, Hacienda puede cuestionar la operación. La clave es esta. Una sociedad debe responder a una realidad económica, no ser solo un disfraz fiscal. Y esto conecta con una figura muy importante: el conflicto en la aplicación en la norma tributaria. La agencia tributaria explica que puede existir conflicto cuando se evita total o parcialmente el hecho imponible o se reduce la base o la deuda mediante actos o negocios artificiosos o impropios. Dicho de forma sencilla, no basta con que algo parezca formalmente correcto, también debe tener sentido económico real. Otra cosa que hacen muy bien los grandes patrimonios es distinguir entre tres conceptos: renta, patrimonio y consumo.
Una persona normal suele vivir de su salario, cobra una nómina, paga IRPF y consume con lo que queda. En cambio, una persona con mucho patrimonio puede tener ingresos de muchas fuentes: dividendos, alquileres, ganancias patrimoniales, participación en sociedades, fondos de inversión, inmuebles, activos financieros, derechos económicos, herencias o donaciones planificadas, y cada tipo de renta puede tener un tratamiento fiscal distinto. Por eso, muchas grandes fortunas no se limitan a ganar más dinero. Lo que hacen es ordenar jurídicamente cómo se genera ese dinero. No es lo mismo cobrar por un salario que recibe dividendos, no es lo mismo vender acciones que vender un inmueble, no es lo mismo donar en vida que transmitir por herencia. No es lo mismo invertir directamente que hacerlo a través de una determinada vehículos legales. La diferencia fiscal puede ser enorme. Los ricos no solo buscan pagar menos, muchas veces buscan algo igual de importante: pagar más tarde. Esto se llama diferimiento fiscal. Por ejemplo, puede haber inversiones donde no tributas cada año por las ganancias latentes, sino cuando vendes. Mientras no vendes, puedes seguir reinvirtiendo y acumulando rentabilidad. También puedes aprovechar exenciones o reducciones legales, especialmente en operaciones empresariales, sucesiones, donaciones, reinversiones o determinados instrumentos de inversión. La idea es bastante sencilla. No se trata solo de cuánto pagas, también importa cuándo pagas y sobre qué base pagas. Un contribuyente con un buen asesoramiento no solo se pregunta únicamente cuánto impuesto tengo que pagar, se pregunta también: ¿hay una forma legal de estructurar esta operación para pagar correctamente, pero de manera más eficiente? Esa es la diferencia entre improvisar y planificar. Esta quizá sea la mayor diferencia. Una persona media suele enfrentarse a Hacienda una vez al año, cuando llega la declaración de la renta. Una gran fortuna suele tener abogados, asesores fiscales, contables, consultores y especialistas en patrimonio. Y esos asesores no solo presentan declaraciones, analizan operaciones antes de que ocurran. Por eso detectan oportunidades que otras personas no ven: deducciones aplicables, riesgos fiscales, problemas de residencia fiscal, impacto de una herencia, coste de vender activos, uso correcto de sociedades, obligaciones informativas, operaciones vinculadas, tributación internacional. Aquí hay una lección muy importante: el conocimiento fiscal vale dinero. Muchas personas pagan de más no porque tengan que pagar más, sino porque desconocen sus opciones. Ahora bien, no todo lo que se hace para pagar menos impuestos es correcto. Hay planificación legal, hay planificación fiscal legal y hay planificación fiscal agresiva y hay fraude. La OCDE lleva años trabajando contra estructuras de planificación fiscal agresivas a través de proyectos como el BEPS, cuyo objetivo es evitar prácticas que trasladen beneficios o erosionen bases imponibles de forma artificial, especialmente en contextos internacionales. Y en España, Hacienda vigila especialmente estructuras opacas, sociedades pantalla, bienes en el extranjero no declarados, operaciones simuladas y grandes patrimonios con riesgos fiscales elevados. Por tanto, el mensaje no es los ricos hacen truco y no pasa nada. El mensaje real es: los ricos planifican mucho. Y cuando esa planificación se pasa de la raya, Hacienda puede regularizar, puede sancionar e incluso llevar el caso al ámbito penal. Entonces, te puedes estar preguntando ahora mismo la siguiente cuestión: ¿qué hacen los ricos para pagar menos impuestos? Pues primero, planifican antes de actuar. Segundo, usan estructuras jurídicas y societarias cuando tiene sentido real. Tercero, diferencia entre tipo de renta y tipo de patrimonio. Cuarto, aprovechan deducciones, exenciones y diferimientos legales. Quinto, cuentan con asesoramiento especializado. Y sexto, en algunos casos, algunos intentan ir demasiado lejos y ahí es donde aparece el riesgo fiscal. La clave está en entender esto: pagar menos impuestos legalmente no consiste en ocultar dinero, consiste en organizar bien tus decisiones económicas dentro de la ley. Y esto no es solo para ricos.
Cualquier contribuyente puede aplicar una versión sencilla de esta idea. Revisar tus declaraciones, guardar justificantes, conocer tus deducciones, planificar antes de vender o donar y consultar antes de tomar decisiones importantes. En resumen, los ricos pagan menos impuestos cuando lo hacen legalmente porque no improvisan, planifican, se asesoran y usan estructuras adecuadas. Difieren impuestos cuando la ley lo permite y aprovechan, por otro lado, beneficios fiscales y estudian el impacto fiscal antes de mover el dinero. Hay una frontera clara. Cuando se ocultan ingresos, se simulan operaciones o se usan estructuras artificiales, ya no hablamos de planificación fiscal, sino de posible problema con Hacienda. Si quieres obtener estructuras fiscales de este tipo, para dar el primer paso, abajo os dejo el enlace. Hasta la próxima, familia, y luchar por vuestros sueños con pico y pala. Y recuerda esta idea. Los ricos no pagan menos por casualidad. Pagan menos cuando conocen las reglas, planifican bien y se asesoran. Pero cuando cruzan la línea, Hacienda también juega. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, familia. Chao, chao.